Hoy quiero hacer un video en el cual quiero explorar un poco ese tema de Uriel Antuna, quiero explorar un poco las críticas que ha tenido el jugador, también sobre todo mantener aspectos de su juego, entenderlos, analizarlos y sobre todo mantener a debate y mantener a conciencia sobre si es o no es un gran jugador, ponerlo a comparación con otros jugadores de la élite mundial que han pasado o pasan por su situación y pues más que nada sobre todo dar a entender lo que yo creo que es mi punto de vista con este jugador y sobre si yo considero si es o no es la estafa que dicen muchos que es. Y pues bueno, también responder un poco a esta duda que puedan tener mucho acerca de si las condiciones de Antuna le son suficientes o qué debería de mejorar para llegar a ser un jugador de mayor determinancia o mayor impacto en el juego. Y es que aquí quiero hablar acerca de Uriel Antuna, que pues yo creo que también es un jugador que podemos sacar muchas y diferentes conclusiones acerca de él. En lo personal yo considero que Uriel Antuna es un prototipo de futbolista mucho más del estilo del volante clásico, del extremo clásico, mejor dicho. Es un jugador que tiene mucha capacidad de desborde, es un jugador que tiene una conducción a alta velocidad, un jugador de técnica individual, pues tampoco muy vasta, pero sí suficiente como para poder desbordar, driblar, hacer las fintas de tiro o de centro que clásicamente hace. Ahora yo también entiendo que es un jugador que en cuanto a la toma de decisiones, en cuanto a la vista del plano general del partido, pues sí es puede llegar a ser muy desesperante tenerlo en tu equipo y que no logre aprovechar las ventajas o las situaciones que se encuentra favorablemente creadas por sí mismo, por su velocidad o por los recortes que hace. Pues eso sí lo puedo entender, pero pues tampoco puedo decir que me parece un jugador absolutamente desaprovechable. Creo que si bien los técnicos lo utilizan en sus equipos, me parece que es simplemente por esta opción, porque es un jugador que tiene grandes condiciones, a pesar de que pues algunos hagan el chiste que pues sí da risa también, pero en el que dicen que si Antuna puede ser futbolista, tú puedes hacer lo que quieras. Pues sí, o sea, evidentemente Antuna tiene las condiciones para ser futbolista. Y aunque no toma las mejores decisiones posibles, pues yo creo que sus condiciones es lo que le merecen o es lo que al final de cuentas le soportan o le tratan de balancear aquellas deficiencias que puede mostrar en el campo. Yo creo que no hay más que eso. Porque, bueno, si se te habla de Antuna como un futbolista que no se entiende que porque sea profesional, pues yo creo que es un futbolista que tiene un caso muy parecido a lo que es Adama Traoré en España. Es un, bueno, que ahorita está en Inglaterra, pero es un jugador español. Que por ejemplo Adama me parece que tiene el mismo problemita que Antuna, que es que necesitan un balón para ellos y un balón para el resto de sus compañeros. O sea, son jugadores que regatean mucho, recortan mucho, tienen gran capacidad de desborde, de dribbling, pero al final ni se animan a disparar o terminan mandando a las nubes o el centro va a cualquier lado o de tantos recortes les terminan quitando la pelota. Al final sí, o sea, puede ser que sea un jugador que se enrole mucho en hacer su jugada, en él mismo terminarla o encontrar la situación más favorable para hacer un pase muy preciso, muy exquisito y posiblemente le quite pues esa verticalidad, ¿no? A la jugada después de ya tantos recortes que no sé, que pues da la sensación de que nunca se sienten cómodos para hacer el disparo y muchas veces cuando les gana la ansiedad, cuando ya están demasiado apresurados para finalizar las jugadas porque ya llevan como dos o tres en las que les terminan robando la pelota porque no soltaron el balón, pues al final terminan con las jugadas mandando la pelota en las nubes, mandándola hacia un lado, o muchas veces no participan en la jugada, les llega el balón y el balón o la jugada misma la tienen que terminar a un toque, y pues ese toque no necesariamente es el más preciso, sino que también llegan a cometer bastantes errores en situaciones donde en su lado del campo se finaliza la jugada y no participaron en la creación de la misma. Llegan a tener muchas de estas cosas, llegan a tener muchos de estos problemas, pero al final, como lo dije al principio, Antuna es un jugador que por condiciones, yo creo que es lo que le alcanza a balancear, lo que le alcanza más o menos a estabilizar su situación y que por ello se encuentra jugando a un nivel más alto. Porque yo creo que Antuna al final del día es un jugador que tiene una punta de velocidad muy alta, al final es un jugador que en desborde te genera muchas superioridades y yo creo que viendo sus condiciones, no sería raro pensar que los técnicos que lo tienen a su disposición, pues terminan tomando o llegando a la conclusión de que en efecto pueden aprovechar esas condiciones, que pueden aprovechar esa velocidad, que pueden aprovechar
ese desborde, ese desequilibrio, esa ventaja que te da Antuna en el desborde, ¿no? Yo creo que evidentemente, sobre todo Antuna destaca en equipos que contragolpean porque le queda el campo abierto, le queda libre para él correr, para él hacer explotar su velocidad y sobre todo ganarles en 30, 40 metros a los defensores. Y asimismo, pues también le es difícil encontrarse en un equipo donde tenga más la pelota, donde su desborde pues al final sea en terrenos mucho más cortos, en eso de los últimos 16 metros de la cancha, donde su desborde, aunque sí genera algún tipo de ventaja, pues va mucho más, no va mucho más allá del centro. También es cierto que en cuanto a los desmarques a las espaldas, es un futbolista que tiene bien marcada esa técnica, pero lo mismo, como no tiene tan buena definición, pues al final termina quedando mucho de ver. Y pues yo pienso que por condiciones y por potencial es un futbolista que pues sí puede tener cabida dentro de cualquier equipo, porque al final pues un jugador rápido, un jugador con su velocidad y un jugador que te juegue de forma clásica en el extremo, yo creo que no es para nada despreciable, porque siempre y cuando tengas un jugador creativo en el centro del campo, que en la otra banda tengas una especie de media punta que juegue como un falso extremo, pues no va a tardar en desaprovechar ese desborde, esa velocidad que tiene Antuna, sobre todo como digo, desmarcándose las espaldas o bien mismo generándole situaciones de uno contra uno donde Antuna venza y pueda generar el desequilibrio y él mismo finalizar la jugada o encontrar un pase en el manchón penal o en el borde del área que alguien más pueda definir. Es un jugador que claramente, como digo, por lo que tiene en sí, te sirve. Pero ¿qué pasa? Y retomamos lo que hablaba hace un momento acerca de Adama Traoré. Pues así como Antuna, Traoré es un futbolista que para los videos de skills es fantástico. 20 minutos eludiendo rivales, 20 minutos en que te ponen extractos de 5 segundos de cada uno de sus partidos donde Adama Traoré vence a los rivales con mucha facilidad porque no solamente es un futbolista así de rápido como lo puede ser Antuna, sino que además es un futbolista muy fuerte, es un futbolista que tiene un tren inferior, una masa muscular demasiado bien trabajada o bien atendida por la farmacia, pero es un futbolista que pues, tiene una potencia física muy importante y eso le ayuda a superar con mucha facilidad a sus rivales en cuanto al choque físico o en cuanto a velocidad. Entonces, pero igual es un futbolista que carece de lo mismo de Antuna, que carece de mucha capacidad en la toma de decisiones. Al final también es un futbolista que se desespera mucho, que termina tomando disparos de muy lejana distancia sin mucho sentido. Es un futbolista que también llega a dar muchos centros muy imprecisos, pero como digo, igual que Antuna, también le benefician mucho los equipos que contragolpean, porque los equipos que contragolpean le dan mucho más espacio, le dan mucho más libertad a campo abierto para poder correr y llevarse a los rivales por la gran velocidad y por el cuerpo que tiene, incluso si alguno se le atreviera a chocarlo. Entonces Adama pues también tiene esas facultades que tiene Antuna. Evidentemente yo creo que Adama Traoré bueno, físicamente pues sí es más potente que Antuna, aunque también hay que decirlo que Adama Traoré en defensa yo creo que sí es peorcito que Antuna, porque Antuna me parece que tiene mucho más interiorizado eso del sacrificio defensivo que tienen que hacer los extremos, y Adama sí es un jugador que se quita mucho más de las tareas defensivas y sobre todo pues hace sombra al lateral que tenga que marcar o al extremo que también tenga que marcar en ayuda de su lateral, el compañero, ¿no? Entonces, pues eso se le complica también mucho a Adama Traoré. Al final era un jugador que regresaba pues más por compromiso que por otra cosa y que al final en defensa pues te aportaba muy poco y sobre todo él estaba mucho más enfocado en hacer sus skills, en hacer sus jugadas en cuanto a la ofensiva y en desbordar, en hacer y deshacer. Y es un jugador que pues difícilmente se bloquea porque es un jugador que habitualmente te regatea, habitualmente tiene skills de todo tipo, tiene un repertorio muy amplio, pero también asimismo, pues los videos de skills el clip tiene una cierta duración. ¿Por qué? Porque al final la Dama Traoré termina o perdiendo la pelota, o dando un mal pase, o eligiendo pésimo y dando un disparo a la nada. Entonces, pues sí, es un jugador que mágicamente en el regate ilusiona, agrada la vista, tiene brillantez, pero en cuanto a
Las decisiones de partido en cuanto a las superioridades o las ventajas que genera con sus regates, la atracción de rivales, nunca sabe cómo aprovecharlo, nunca sabe en qué momento ya es mejor opción tirar una pared o simplemente cambiar el juego y tocar el balón hacia la zona liberada para sus compañeros que estén en mucho mejor posición para terminar la jugada. Y pues me parecen futbolistas muy similares, incluso muy similares en cuanto a su situación, porque también tanto Adama como Antuna son futbolistas que sobre todo tienen el aprecio o la preferencia de algunos técnicos es por las condiciones que se le ven. También hay técnicos que se han cansado de ellos. De Antuna posiblemente aún menos porque es un jugador más joven que Adama, ¿no? Pero por ejemplo con Adama, recuerdo cuando Luis Enrique lo convocaba a la selección, le daba algo de participación, le dejaba jugar algunos partidos, pero al final lo borró de la lista y dejó de convocarlo, sobre todo en etapas más decisivas, Eurocopa, Mundial, porque pues vio que el jugador, no sé si le faltaba compromiso, no sé si no tenía la responsabilidad, o si simplemente no intentaba trabajar mucho más en esa parte más táctica del fútbol, en esa visión de juego, en esa mejora, en el entendimiento del ataque, y, o simplemente el entrenador, pues como Luis Enrique dijo, bueno, pues no tengo el tiempo, no tengo los recursos, y como no es un club y no trabajo día a día, pues no puedo prepararlo como yo quiero para que me dé ese rendimiento que al final estoy buscando de él, esa eficacia en el campo. Entonces, pues también dejó de convocarlo. Antuna, por ahora, como digo, es joven. Nunca es tarde para corregir los errores, cualquier mala toma de decisiones que tenga. Y pues sí, o sea, yo creo que al final, si Antuna tiene en mente esto, si Antuna tiene como una fijación el mejorar este aspecto del juego, pues lo va a hacer. Si Antuna al final de cuentas tiene una actitud de divo, tiene una actitud en la que él cree que ya con sus facultades físicas le alcanza para ser un buen jugador y no tiene una ambición, un hambre mayor para reinventarse, para tratar de mejorar esos aspectos del juego que posiblemente él carezca y que con el trabajo, con la repetición, pueda llegar a solventarlos e incluso a volverlos a, bueno, sí, a transformarlos en virtudes. Pues bueno, si Antuna no tiene esa fijación, si no se da la tarea de eso, pues evidentemente va a morir como un regateador más. Y para ejemplo de ello, pues también está Cristiano Ronaldo. Porque Cristiano Ronaldo fue un jugador también en su momento de mucho dribbling, de mucho freestyle en la banda, un jugador que tenía esa potencia en cuanto a la velocidad, el disparo, pero sobre todo un jugador mucho más regateador que goleador. Claro que cuando llegó al Manchester United, pues cambió la idea, cambió el motivo, se reinventó en cuanto a su juego y pasó de ser un extremo clásico, un extremo desbordador, un extremo que tenga esa magia, ese freestyle, ese talento de fútbol sala en la banda, para ser un segundo delantero, para ser un jugador que se encarga más de rematar las jugadas, que se encarga más de aprovechar ese poderío físico que tiene, un jugador que también trabajó en su playmaking, en la creación de jugadas, y pues fue un jugador que en cuanto a estadísticas, en cuanto a los goles, asistencias, pases clave, el porcentaje de aciertos de pase y físicamente pues dio un subidón tremendo, fue un jugador que poco a poco se convirtió en uno de los mejores del mundo y pues de la historia. Entonces yo creo que Cristiano Ronaldo pues entendió cuál era el siguiente nivel al que debía de elevar su juego. Así como espero que Antuna también lo pueda hacer, como Adama también, como digo, nunca es tarde para mejorarlo. Ojalá que también llegue a mejorar ese aspecto del juego. Porque pues pienso que al final del día las condiciones están, el contexto está dado, están en el lugar donde pueden mejorarlo, donde pueden trabajar día con día esas cosas, esos defectitos que posiblemente, como digo, en un futuro se puedan volver incluso hasta virtudes. Y como en el caso de Cristiano Ronaldo me parece un gran ejemplo porque no solamente fue un jugador que dejó de encasillarse en simplemente driblar y hacer trucos ahí en la banda, sino que también se volvió un jugador que supo aprovechar su potencia física, su potencia en el disparo, su estatura, su capacidad para darle juego a sus compañeros. Aunque claro, no tanto, a lo mejor no fue un jugador que tenía no era tan agraciado como otros jugadores, como Aimar, como Riquelme, como Messi, pero aún así era un jugador que con la técnica suficiente sabía cómo generaba él ventajas para sus compañeros, atrayendo rivales, encontrando dos, tres desbordes y posiblemente asistiendo a alguien en una mejor opción. Nunca se me va a olvidar esa jugada que hizo contra el Atlético de Madrid que definió el Chicharito, que proviene de una pared que hace con James Rodríguez.
esa asociación, ese entendimiento del juego, me parece que es el siguiente nivel que deben de alcanzar estos jugadores. Posiblemente después puedan mejorar incluso el disparo, mejorar como digo, el playmaking, la creatividad en esas zonas finales del terreno de juego. Pero como digo, por condiciones están. Pero también hace falta un trabajo muy importante en todos los deportistas, en distintas ramas del deporte. Nadie llega siendo un crack, sino que poco a poco van mejorando, poco a poco van generando esas habilidades y sobre todo generando esas destrezas para potencializarse como futbolistas. Y me parece que es lo que toca, es lo que deberían de hacer tanto Antuna como Adama Traoré, pero en este caso Antuna porque pues, es al final de cuentas el jugador del que va este video. Y es mucho más joven, ojalá que sea más receptivo y ojalá que sobre todo la actitud la tenga para hacer esos cambios. Y no me parece que es un jugador completamente despreciable, un horror de jugador. Yo no comparto eso. Tiene errores, tiene defectos como todos, algunos muy marcados. Evidentemente las redes sociales pues, no le han ayudado en distintas ocasiones, en momentos clave que pues ha estado a ojo del escrutinio público, pero pues para nada es un jugador que se tenga que desechar o que yo piense que no tiene nada para demostrar. Al contrario, creo que tiene bastantes condiciones. Bueno, yo lo dejo hasta acá. Nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Ah, por cierto, gracias por los likes, los comentarios. Con que vean el video ya me ayudan muchísimo. Y pues nada, ahora sí me despido. Adiós.